Ahí estamos. Bueno, chicos, gracias por la presencia en esta primera clase del cuatrimestre. Tendríamos que haber empezado la semana pasada, pero por algún inconveniente personal mío no logramos concretar. Vieron que justo miércoles y jueves hubo una tormenta muy fuerte, por lo menos aquí en mi zona, y hemos quedado casi toda la semana sin internet. Así que bueno, suele pasar estas cosas. Así que bueno, empezamos. Y primero, antes que nada, hacemos un pequeño, rapidito, un repaso de lo que fuimos charlando el cuatrimestre pasado, ¿sí? En los encuentros que tuvimos y los materiales que fuimos subiendo en el aula virtual. ¿Sí? ¿Se acuerda alguien cuál es el objeto de estudio de nuestra teología 3? ¿Qué estudiamos en la teología 3? La iglesia. Muy bien, muy bien. ¿Quién dijo? Perdón, no me marcó acá. Yo, Luz Chávez. Luz, ¿cómo andás, querida? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? ¿La familia todo bien? Todo bien, por suerte durmiendo hasta ahora. ¿Viste? Exactamente, la iglesia era nuestro objeto de estudio y un poco íbamos definiendo qué era la iglesia, ¿se acuerdan? Decíamos qué es la iglesia, cuáles son las características, la iglesia es una, santa, católica, apostólica. Fuimos viendo también cómo está conformada la estructura jerárquica de la iglesia, ¿sí? Veíamos las dimensiones de la iglesia, ¿se acuerdan? La iglesia es humana, tiene una naturaleza humana, pero también una dimensión humana, pero también una dimensión divina, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Después podemos ir repasando en el aula virtual con los materiales que fuimos dejando, ¿sí? Son importantes para poder después, porque por lo general en los exámenes finales después aparecen estas preguntas, ¿no? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuáles son las notas características de la iglesia? ¿Sí? Es decir, empezábamos, me acuerdo, las clases de Teología 3 con estas preguntas. ¿Hay una sola iglesia o hay muchas iglesias? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para saber si hay una iglesia y si hay muchas iglesias, cuál es la iglesia? ¿Sí? Porque hay un factor importantísimo acá que es y decíamos este concepto muy importante, la sucesión apostólica, ¿se acuerdan? Es decir, Cristo ha dejado a los apóstoles la misión de continuar con su obra redentora, ¿sí? Ese es el concepto de evangelizar. La misión de la iglesia es evangelizar. ¿Y qué significa evangelizar? Continuar con la obra redentora de Cristo, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese concepto? De lo que fuimos charlando, ¿no? Así que después habíamos avanzado y yo les había dejado en el aula virtual también para que ustedes tengan una referencia de este documento muy importante, Lumen Gentium, ¿sí? Lumen Gentium, que tiene 8 capítulos, ¿sí? Que es muy importante que los puedan leer después, si ya no lo han leído, para poder tener los conceptos más claros, ¿sí? Y bien sencillos. ¿Sí? Así que ese documentito es importante después a la hora de poder estudiar y poder repasar todo lo que fuimos charlando y viendo durante el primer cuatrimestre. ¿Sí? Así que bueno, vamos a avanzar este cuatrimestre sobre básicamente dos temas, ¿sí? Dos temas muy importantes y a la vez son muy lindos para discutirlos, para charlarlos respecto a la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos la iglesia, cuál es la misión de la iglesia? Definida en una palabra. A ver, ¿cuál es la misión de la iglesia? Pregunta de examen. Por un... Evangelizar. Muy bien, muy bien, muy bien, Luciana. La misión de la iglesia es evangelizar. ¿Y qué significa evangelizar? ¿Por un chocolate? Seguir con la obra redentora. Muy bien, Luana. Exactamente. Continuar con la obra redentora de Cristo. Cristo que se hizo presente en un momento de la historia, ¿sí? El Cristo histórico que se hace presente en la historia, pero que se sigue haciendo presente, está hoy con nosotros a partir de la presencia de la iglesia, ¿no? Es decir, Jesús se hace presente por medio de la iglesia, pero no porque nosotros lo inventamos, sino porque Él mismo lo quiso así.
¿no? Y esto es algo muy importante que habíamos dicho, que la iglesia es voluntad de Dios, ¿sí? Es voluntad divina, ¿sí? No es que el ser humano, el hombre, no tenía nada que hacer e inventó la iglesia, sino que es un mandato divino a la iglesia, ¿sí? Que podamos buscar a Dios, cada uno a su manera, a su forma, con sus características, con sus situaciones, pero unidos, juntos, ¿sí? Que podamos hacerlo en comunidad, ¿no? Porque la fe es auténtica cuando se vive en comunidad, ¿sí? Cuando no podemos decir que yo me salvo solo, ¿sí? O yo voy a creer en Dios, pero no creo en nadie más. Soy yo y Dios y ahí se termina todo, ¿sí? Ahí hay algún problemita si decimos esto, ¿no? Porque Dios siempre ha querido que el hombre viva en comunidad. De hecho, para poder existir necesitamos de una pequeña primera comunidad, que es la familia, ¿no? Ya venimos en comunidad. Así que bueno, un poco para introducirnos a esto. Ahora, evangelizar, ¿cómo hace la iglesia para evangelizar? Y decíamos en la primera parte del año que la iglesia propone tres columnas, tres ejes o tres patas fundamentales de la evangelización, ¿sí? Una es la catequesis, ¿sí? La catequesis entendida como la transmisión de las verdades de fe, ¿sí? Esa es la catequesis, no la catequesis solamente que hacemos en la parroquia, en la capilla o en la iglesia, o la que hicimos cuando era chico, sino todo lo que implica que la iglesia transmite y da a conocer las verdades de fe, es decir, lo que Dios ha revelado, ¿sí? Eso llamamos catequesis, ¿no? Que el ser humano, que la persona pueda entrar en intimidad con Dios, ¿no? Conocer a Dios, ¿no? Y los misterios de Dios. Ese es un modo, ¿sí? La catequesis. Otro modo, otra columna, otra pata de la evangelización es la liturgia, ¿sí? La liturgia. Que la liturgia, a grandes rasgos, podemos definirla como la celebración de la fe. Es decir, esto que yo conozco a través de la catequesis, lo celebro, ¿sí? Porque yo no creo en un libro, yo no estoy creyendo en conceptos y definiciones, sino que creo en una persona, que es la persona de Cristo. Es un Dios vivo, que se hace presente en la historia, que está con nosotros. Por eso lo celebro. Celebramos la fe. Eso es la liturgia. Y el otro punto importante, tenemos la catequesis, la liturgia, y el tercero es la caridad, ¿sí? O el caritas. Entonces, no es suficiente transmitir las verdades de fe y celebrar la fe, sino que es necesario poner esa fe en actos concretos, ¿sí? La caridad es poner el amor en actos, no quedarme solamente en los conceptos y en un Dios que yo creo y que es personal, sino también ver a Dios en los otros, ver a Dios en los demás, en los que necesitan, en los que, digamos, en los que viven situaciones vulnerables, ¿no? En los que sufren. Ahí está Cristo, ahí está Dios, en el otro, en mi compañero, ¿sí? En el que tengo ahora acá al lado en el mosaico que se arma. Ahí está Cristo también habitando en cada uno de nosotros. Entonces, la caridad es poner el amor en acto. No solamente es suficiente celebrar la fe, ir a la iglesia, ir al templo y celebrar, sino también es necesario, y la iglesia lo propone, compartir el amor con los que más necesitan, ¿sí? En actos concretos. Aquí entran todas las acciones de solidaridad, de caridad, ¿sí? Todas las cuestiones que la iglesia propone para ayudar a los más necesitados, ¿sí? Y todo lo que nosotros hacemos también, ¿no? Por los demás. Así que los tres ejes de la evangelización son la catequesis, la liturgia y el caritas, la caridad, ¿sí? ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien?
Alto Sí. profe, ¿eh? Bueno, buenísimo. Tengo miedo que los que están sin camarita hayan entrado y se hayan dormido y después me dejan ahí. Por eso les pido si pueden activar ahí la cámara. Yo sé que consume un poco más de datos, pero bueno, en lo posible me gusta verlos. Ya que no podemos. ¿Cómo está Fanti? Profe, yo no puedo activar la Todo cámara. bien, profe. Dale, no hay problema, no hay problema. Bueno, Hola, profe, buen día. ¿cómo andás, Cristina? Bien. A mí se me está complicando prender la cámara porque tengo problemas. Dale, buenísimo. Bueno, lo importante es saber que estás ahí. No me abandones. Sí, profe, a mí me está pasando lo mismo, la conexión como que me está jodiendo y para que no se me corte, no. Dale, dale, dale. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, se me escucha bien, profe. ¿Está bien? Bueno, ahí Rosa dice que no le funciona la cámara. Listo, no hay problema. Ahí alguien más dijo. Ahí está Marianela. Bueno, entonces vamos a empezar ahora, en esta unidad nueva que vamos a empezar, vamos a ver la segunda pata o el segundo eje de la misión de la Iglesia de evangelizar, es decir, la liturgia. ¿Sí? Con esto vamos a empezar hoy, que es muy importante porque es algo que solemos hacer a menudo, la liturgia, y que no entendemos mucho, en definitiva, en qué consiste la liturgia. ¿Alguien ha ido a misa en la última semana? ¿En el último mes? ¿No? ¿Durante el último año? ¿Alguien ha ido a misa? ¿Sí? ¿Algunos sí? ¿Alguien ha ido a misa alguna vez en la vida? Sí, alguien ha ido a misa. Bueno, me quedo tranquilo. Bueno, yo me acuerdo, les cuento así, en confianza, me acuerdo que cuando yo era chiquito, en mi familia, mis padres y bueno, yo también ahora, somos muy devotos de Santa Rita, ¿no? De acá de Posadas. Y entonces, los domingos a la mañana, era ir a misa a Santa Rita, ¿no? Entonces mi papá tenía un Falcon modelo 82, creo que era eso que tenían el asiento enterizo, así entero, que no estaba dividido el asiento adelante. Entonces nos cargaba todo a las 9 de la mañana, la misa en Santa Rita, ¿no? Levantarse temprano, todos a misa. Y al vecino que veía caminando por ahí, también vamos a misa. Yo decía, había dos lugares que yo, digamos, detestaba que me lleven. Una era el dentista y el otro era a la misa, ¿no? Es decir, pero ¿por qué no me gustaba ir a misa? A ver si alguien comparte conmigo lo que me pasaba. ¿Por qué no me Por gustaba? levantarse temprano. Bueno, además de levantarse temprano, ¿sí? Porque tenía que ir todo apretado. No tanto, era divertido porque... Obligado. ¿Cómo, Fati? Porque pasaba hambre. Tenías que ir obligado. Bien, bien, por ahí va, Fanti, el inconveniente que tenía. Primero era que había... ¿Qué pasó, Daniela? No se te escuchó, perdón. No, fue el eco. Ah, profe. perdón. Primero que había una cuestión de ir porque había que ir, digamos, ¿no? Yo no lo entendía. Y para mí era muy aburrido. Dígame si alguien que fue a misa no se aburrió alguna vez. ¿Sí? Entonces, ¿quién quiere ir a un lugar donde se aburre? ¿Pero por qué me aburro? ¿Por qué me aburría? Porque no entendías. Exactamente, Luciana, claro, porque no entendía un joraca lo que pasaba. ¿Sí? Y si no entendés lo que pasa, y más vale que te vas a aburrir, ¿no? Pero a medida que fui creciendo y que, digamos, Dios me ha dado también, me ha mostrado también
poco el camino a seguir, y por eso también soy profesor de teología, ¿no? Por un llamado especial que uno va sintiendo en la vida, fui entendiendo y comprendiendo qué es lo que pasa en la misa que hace que sea tan importante. Pero no solamente en la misa, sino en la liturgia que la Iglesia propone, ¿no? a quienes son miembros de la Iglesia, ¿sí? La liturgia no es solamente la misa, ¿no? Sino que es algo un poquito más amplio. Ahora lo vamos a ver. Entonces uno va entendiendo y comprendiendo lo que pasa, lo que sucede ahí en la liturgia, y le digo, chicos, es realmente fascinante, ¿sí? Poder entender, poder comprender un milagro, algo sobrenatural, a un Dios que se hace tan sencillo, que se encuentra ahí, tan cerca, digamos, y después, digamos, hoy día yo puedo decir, no puedo dejar de ir, no puedo no ir, porque ya entiendo, o por lo menos trato de entender algo de lo que está pasando, ¿sí? Y es realmente fascinante. Bueno, la idea es que a partir de lo que vamos a estudiar ahora, lo que vamos a charlar ahora, podamos entender algo, ¿sí? De lo que sucede y lo que pasa en la liturgia, ¿sí? Que es algo realmente central para la vida de todos los cristianos, ¿sí? No es solamente escuchar oraciones, no es solamente escuchar a la doña que ladra. Yo me acuerdo que a la misa a las 9 de la mañana había una doña que no cantaba, ladraba la doña, ¿viste? Tenía ganas de crucificarle, más o menos, ¿viste? Y me acuerdo los cantos, esos cantos así viejos, así, ¿viste? Arrastrados. Bueno, eso era, imagínate vos te encontrás con eso y decís, no queréis nunca más en la vida. Bueno, pero bueno, más allá de eso, hay algo mucho más importante en la liturgia, y sería bueno que por lo menos intentemos comprender y entender lo que sucede. Importante también porque ustedes, como profesor de educación física, quizás el día de mañana, eh, recaigan a trabajar o vayan a trabajar en alguna institución confesional, católica, ¿sí? Con horas de clase, y en una institución confesional católica, siempre en algún momento del año hay alguna celebración litúrgica, ¿sí? Una celebración de la misa, celebración de la palabra, algún tipo de celebración, ¿no? En estas instituciones, y bueno, por lo menos ustedes se van a acordar, me acuerdo lo que dijo el loco de teología que nos rompía con el tema de la liturgia, no sé qué, ahora me acuerdo. Bueno, por ahí para algo va a servir. Así que vamos a empezar con este tema, que es realmente muy interesante. Yo voy a compartir con ustedes aquí la pantalla para empezar a ver algunos conceptos. Ustedes me dicen si se ve o no se ve. A ver. ¿Se ve algo? Se ve negro. No todavía. Ahora sí. ¿Ahora sí? Profe, ¿esto después usted sube a la plataforma? Por supuesto, sí. Les voy a cobrar nomás 50 pesos a cada uno por la autoría del material. No, mentira. No, sí, yo subo todo. Voy a subir después el material, digamos, y como para que lo tengan, pero sí importante, si alguno quiere ir tomando nota, no quizás copiar, digamos, los conceptos, porque lo van a tener, sino por ahí preguntas que van surgiendo, ¿sí? Dudas que van surgiendo, entonces después las podemos, lo podemos charlar, ¿sí? Pregunten con total libertad, ¿está? Bien, entonces vamos a empezar a ver qué es la liturgia según el Catecismo de la Iglesia Católica, que es una bibliografía, un libro que ya utilizamos en el primer cuatrimestre y que seguramente lo habrán visto en las otras teologías de los años anteriores, ¿sí? El Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver un poquito el concepto de liturgia. A ver si que mi compu quedó toda lenta. Ahí se movió para ustedes, ¿sí? Sí, profe. Bueno. Sí. Uy, se movió de más. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Bueno. Tenemos entonces que la palabra liturgia viene del griego, ¿sí? Del griego
en griego es leiturgia, y la definición etimológica de la palabra esta quiere decir servicio público, ¿sí? Designa el conjunto de la oración pública de la iglesia y de la celebración sacramental. Es decir, lo que decíamos al principio, la liturgia, para poder definirla de manera etimológica, es la celebración de la fe, ¿sí? Como una primera definición muy sencilla, ¿no? Es decir, la liturgia es poner todo al servicio de los demás, ¿no? La oración pública al servicio de los demás. Eso significa la palabra liturgia de manera etimológica. Vamos a avanzar un poquito más para entender un poquito mejor. Acá se complica un poco más, ¿sí? La liturgia es, dice el catecismo, el ejercicio de la función sacerdotal de Cristo. Y acá sí, ahí sí tenemos un inconveniente porque tenemos que entender qué significa la función sacerdotal de Cristo. ¿Sí? La liturgia es, dice, el ejercicio de la función sacerdotal de Cristo. Cristo, Jesús, es el sumo sacerdote. ¿Sí? Si ustedes fueron a misa alguna vez, si fueron a misa en algún momento, vieron que el sacerdote hace algo muy importante durante la celebración litúrgica, ¿sí? Durante la misa. Hace algo el sacerdote que nosotros no podemos hacer, nosotros los laicos, ¿sí? Los fieles que asistimos a la iglesia, no podemos hacer. Lo que hace el sacerdote como función específica del sacerdote es ofrecer en sacrificio, ¿sí? Hay un momento donde el sacerdote ofrece el sacrificio, que es el pan y el vino, en este caso, durante la misa, ¿sí? Cristo es el sacerdote por excelencia. ¿Por qué? Porque Él se ofrece en su cuerpo y en su sangre. ¿Recuerdan ustedes cuando veían en Teología 2, seguramente analizaban el misterio pascual? ¿Sí? ¿Se acuerdan qué es el misterio pascual? La pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Bueno, cuando hablamos de ese misterio pascual es el ofrecimiento de Cristo que se da para la salvación de todos. ¿Sí? Ese es el ofrecimiento. Entonces, la liturgia entonces está diciendo, es el ejercicio de la función sacerdotal de Cristo. Quiere decir que cuando celebramos la liturgia, cuando celebramos la fe, volvemos a vivir y a actualizar en el tiempo presente el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Me expliqué? ¿Vamos de vuelta? Sí, profe. No, se entendió, sí. Es decir, Sí, sí. Pregunta. durante la liturgia no es como, vamos a hacer la diferencia, ¿Cuál sería, a ver, profe? sí. Se No colgó sé ahí. si se me escucha bien. Ahora sí te ¿Se escucho, me escucha? Verónica. Sí, sí, Verónica. No te veo bien la cara, pero te escucho. ¿Cuál sería en qué momento, digamos? ¿En qué momento qué? Se da ese sacrificio, digamos, que hace el sacerdote? Si es lo que entendí. Bueno, ya lo vamos a ver, ya nos vamos a meter después en el momento Ah, ok. exacto, en el momento exacto donde se da ese sacrificio, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Ok. Pero primero Gracias. a rasgo general, muy bien la pregunta, Verónica, muy bien la pregunta. La función sacerdotal de Cristo es ese sacrificio que Cristo mismo hace en el misterio pascual, que no es un hecho que sucedió en la historia y que quedó en la historia, sino que lo vivimos cada vez que vamos a misa. Cada vez que estamos en una celebración litúrgica, estamos viviendo, actualizando ese misterio pascual. ¿Sí? Es muy diferente. Vamos a poner un ejemplo. El 17 de agosto, el lunes pasado, ¿se acuerdan? Nosotros recordamos a don José San Martín. ¿Se acuerdan los actos escolares? Algunos se acuerdan seguramente, cantamos el himno, las palabras de alguna profesora, los que se disfrazan de San Martín, de los granaderos,
¿Qué recordamos ahí en el 17 de agosto? La gesta liberadora de don José de San Martín, que liberó a los 3 pueblos de Argentina, Chile, Perú, Bolivia, etcétera, ¿no es cierto? Pero es algo que pasó en la historia y que quedó en la historia. No vuelve a suceder. En cambio, en la liturgia, el misterio pascual vuelve a suceder misteriosamente. Lo actualizamos, es decir, es como que lo sustraemos del tiempo, lo sacamos del tiempo y lo vivimos nuevamente, porque Cristo se hace presente hoy. ¿Sí? Insisto, no es un invento del hombre esto, porque es bíblico. En la última cena, recuerdan ustedes la escena ahí de la última cena, Cristo, cenando con ellos, sabiendo que se iba a morir, anticipa su muerte diciéndole, tomen y coman de este pan porque es mi cuerpo, tomen y beban de este cáliz, de este vino, porque es mi sangre. Hagan esto hasta que yo vuelva. ¿Sí? Es decir, a través de los apóstoles y la presencia del Espíritu Santo en Pentecostés, los apóstoles empezaron a celebrar de esta forma la presencia de Cristo. Y nos llega a nosotros, 2000 años después, de la misma forma, con el mismo mandato de Jesús. Entonces, vemos ahí nosotros, en esas imágenes que tenemos ahí, en ese pan y en ese vino, que en cada misa nosotros celebramos, ¿no? La Eucaristía, ¿no? El pan y el vino, como cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? No como un acto recordando a un superhéroe o a un prócer, sino a alguien que está presente, alguien que se hace presente. Es un misterio, es algo misterioso, pero así lo ha querido Dios. Y si Dios lo ha querido así, quedarse ahí tan cerca, bueno, ¿qué le voy a contradecir a Dios? No puedo, ¿no? Bueno, avanzamos un poquito más. Entonces la liturgia es el ejercicio de la función sacerdotal de Cristo. Es decir, Cristo se ofrece en cada misa, en cuerpo y sangre, alma y divinidad para que estemos ahí nosotros frente a Él en su presencia de la manera más plena posible. Por eso es tan importante la liturgia. Claro, cuando uno es chico no entiende un carajo de esto. Ah, vamos a misa, tengo que escuchar al cura encima que habla re largo, me aburro, me duermo, la doña que ladra, ¿sí? Un montón de situaciones y de factores ahí que hacen que uno no quiera ir. Pero cuando uno entiende de manera profunda el sentido de la presencia de Jesús en la liturgia, digo, ¿cómo no voy a ir? ¿Sí? ¿Dónde voy a encontrar a Dios más plenamente? Y lo voy a encontrar ahí, ¿no? En la liturgia. Es la celebración del misterio de Cristo, dice ahí, ¿sí? Es decir, una pregunta muy importante que suele aparecer en los finales. ¿Cuál es la razón de ser de la liturgia? Es decir, ¿por qué existe la liturgia? Y la respuesta es, la razón de ser de la liturgia es adentrarnos, es decir, hacernos gustar del misterio pascual. ¿Sí? La Iglesia intenta, a través de la liturgia, que los fieles podamos gustar, meternos en la intimidad del misterio pascual. ¿Sí? Podamos conocer a Cristo muerto y resucitado, que nos trae a nosotros la salvación. ¿Sí? Y eso es lo que está diciendo aquí en el Power, ¿no? Es la celebración del misterio de Cristo, en particular su misterio pascual. Y ahí sobre el final dice, en ella se manifiesta y realiza a través de signos la santificación de los hombres. Esto es muy importante, porque ¿cómo hacemos nosotros para darnos cuenta de que Jesús está ahí presente? A través de los signos. ¿Sí? ¿Qué signos tenemos? Signos visibles. ¿Sí? Signos que podemos ver, tocar, escuchar, ¿sí? Sentir, ¿no? A través de los sentidos. ¿Por qué es tan importante los signos? Por ejemplo, el pan y el vino. ¿Por qué es tan importante? Porque Dios sabe que nosotros los seres humanos necesitamos ver para creer.
¿Vieron esa famosa frase, si yo no veo, no creo? Bueno, Dios nos conoce perfectamente y sabe que necesitamos ver para creer. Entonces, viendo los signos, viendo estos signos, el pan y el vino, el agua en el bautismo, la palabra, ¿sí? La señal de la cruz, ¿sí? Viendo estos signos, Dios se hace visible, se hace presente, ¿sí? En definitiva, va una frase para el estado de WhatsApp, ¿sí? Va la frase. Atención. La liturgia hace visible la gracia de Dios que es invisible. ¿Sí? Va de vuelta. La liturgia hace visible la acción de Dios que es invisible. Pasamos de lo invisible a lo visible, ¿no? ¿Se entiende esto? Es decir, nosotros no vemos a Dios actuando por ahí, no vemos la gracia de Dios actuando, sino que lo que vemos son los signos que representan esa acción de Dios. ¿Sí? El pan y el vino, el agua, la cruz, la bendición, ¿sí? Son todos signos de la presencia de Dios. ¿Sí? Esto es muy importante para la liturgia, a través de los signos. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguna Sí, pregunta? profe. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, seguimos un poquito más. Bueno, aquí tenemos algo más referido a la liturgia, ¿sí? Que la liturgia es la cumbre a la que tiende la iglesia, ¿sí? Es decir, toda la iglesia tiene su punto máximo cuando celebra la liturgia, porque está en presencia de Dios, en presencia de los santos, en presencia de los difuntos. Toda la iglesia está presente ahí cuando celebramos la liturgia. Es la fuente de su fuerza vital, ¿sí? Es digamos, si nosotros decimos que la liturgia es como, a ver, para poner una analogía, es como la sangre del cuerpo, ¿sí? ¿Vieron que nosotros decíamos la iglesia es el cuerpo místico de Cristo? ¿Sí? Y el Espíritu Santo es el alma de ese cuerpo. ¿Se acuerdan esa imagen de iglesia como cuerpo de Cristo? Bueno, la liturgia es como la sangre de ese cuerpo, que recorre y le da vitalidad, ¿no? A todo el cuerpo, ¿sí? Esa es la liturgia. Y fíjense qué interesante, porque así vos estés, si vos te encontrás acá en Posadas Misiones, como estoy yo, ¿no? Y voy a una celebración litúrgica, supónganse, me voy a misa hoy, ¿no? Y de repente me teletransporto, hago la teletransportación de Goku, ¿sí? Y me voy a, qué sé yo, a China, ¿no? A una misa en el mismo día, en el mismo horario, voy a estar celebrando exactamente lo mismo, ¿sí? La misma celebración litúrgica. Esto es fascinante porque, en definitiva, la liturgia lo que hace es unir a la iglesia en todo el mundo. En cualquier parte del mundo están celebrando lo mismo que yo. Estoy celebrando hoy acá. Y en todas partes del mundo están rezando por mí como parte de la iglesia. Y yo estoy rezando por los que están en todas partes del mundo. Fíjense qué interesante lo que hacemos y no nos damos cuenta cuando vamos a misa, por ejemplo, ¿no? Cuando estoy en misa, en todas partes del mundo están rezando por mí, ¿sí? Como miembro de la iglesia y participando en la liturgia, y yo a la vez rezo por la iglesia en todo el mundo, ¿sí? Algo muy interesante que sucede. Entonces, por la liturgia, esto es lo que decíamos, por ella Cristo continúa en su iglesia, ¿sí? Es Cristo mismo el que sigue actuando, sigue estando presente en la iglesia a través de la liturgia y continúa la obra de nuestra redención, ¿sí? Bien, continuamos un poquito más. ¿Ustedes se acuerdan que hablábamos al principio también de la Santísima Trinidad? ¿Se acuerdan del concepto de Santísima Trinidad?
¿sí? Un solo Dios en tres personas divinas, ¿sí? Es decir, nosotros creemos en un Dios que se presenta, que se revela, se manifiesta en tres personas divinas. ¿Recuerdan, no? Bueno, en la liturgia, cada una de estas personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen una función específica, ¿sí? Por ejemplo, en la liturgia, el Padre es el que nos colma de sus bendiciones, ¿sí? Del Padre recibimos la bendición, es decir, hay una acción descendente, ¿sí? De arriba hacia abajo. El Padre nos bendice. Al mismo tiempo, la Iglesia bendice al Padre, es decir, ascendente, ¿sí? El Padre bendice, nosotros bendecimos. El Padre bendice, nosotros respondemos al Padre en la liturgia, ¿sí? Mediante la adoración, la alabanza, la acción de gracias, e implora el don de su Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, toda la oración en la iglesia litúrgica va dirigida al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, la oración litúrgica va dirigida al Padre, por el Hijo, Cristo, en el Espíritu Santo, que es el que nos mueve y nos moviliza. Seguimos. Jesucristo en la liturgia es el que entregó a sus apóstoles y a los sucesores este poder de actualizar la obra de la salvación, ¿sí? Entonces, ahí vemos la imagen, no sé si llegan a ver, la imagen de la última cena, ¿sí? Donde Cristo mismo instituye la Eucaristía, ¿no? El sacramento de la Eucaristía, o la misa, fue la primera misa, podemos decir, esa, ¿no? Celebrada ahí junto a Jesús en vivo y en directo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, los sucesores de los apóstoles, es decir, los obispos y luego los sacerdotes, tienen el poder de actualizar, esto es lo que decíamos, la obra de la salvación por medio del sacrificio eucarístico y de los sacramentos en los cuales Él mismo actúa, ¿no? Es decir, es el mismo Jesús el que está presente cuando celebramos cualquier sacramento, ¿sí? El mismo Cristo está ahí. Continuamos un poquito más. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Decíamos, el Padre es el que bendice, nosotros bendecimos, toda la oración va dirigida al Padre, ¿sí? El Hijo es el que ofrece, el que se entrega como sacrificio, el que está ahí. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? El Espíritu Santo es el que santifica a la iglesia y el que nos predispone, ¿sí? El que nos predispone para estar en presencia de Dios. Es el que actúa dentro de nosotros para disponernos. Por eso es tan importante, vieron que a veces, a mí me pasaba, por ejemplo, esto, yo sabía que tenía que rezar, ¿no? Porque creía en Dios cuando era chico, ¿no? Y sabía tener eso, pero no tenía ganas, ¿sí? Tenía sueño, quería acostarme a dormir ya, era tarde, ¿no? Pero había algo que me decía que tenía que hacer mi oración, ¿sí? Y yo estoy seguro de que ese algo que me empujaba a rezar y que me empuja a rezar y que me empuja a ir a misa, por ejemplo, es el Espíritu Santo, que está en nosotros y nos ayuda, nos impulsa porque somos frágiles, porque somos débiles. Entonces, cuando vos no tengas ganas de rezar, cuando vos estés enojado, estés enojada, cuando estés molesto, pero tenés la certeza dentro de tu conciencia y de tu corazón de que hay alguien, que hay un Dios que te está esperando, pedirle al Espíritu Santo que te movilice, que te ayude a rezar, que te ayude a hacer tu oración, que te ayude a ir a la iglesia. ¿Sí? Ahí encontramos a Dios, en definitiva. Además de encontrarnos en el hermano, en el otro, en el compañero, también ahí en la iglesia encontramos esta presencia divina de Dios, ¿no? Y es el Espíritu Santo el que nos empuja, nos envía, ¿sí? Nos alienta, nos da fuerza. ¿Sí? Muy bien. Estamos casi en horario. Vamos a dejar acá. Bueno,
¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que les haya surgido? No sé, cuenten algo. Eh, a mí no me quedó claro cuál era la razón de ser de la liturgia, si puede repetir. Bien, la razón de ser de la liturgia es hacernos gustar, adentrarnos, meternos en el misterio pascual. ¿Sí? En el misterio pascual. Es decir, en hacernos encontrar con la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Sí? Ese es el objetivo de la liturgia. ¿Sí? El objetivo de la liturgia es ese. Bien. Profe, otra cosa. Sí. ¿Qué era catequesis, liturgia y caridad? O sea, ¿qué era eso? El Esas conjunto son las tres patas o los tres pilares de la evangelización de la iglesia. ¿Sí? Son como las tres grandes acciones para poder evangelizar. ¿Sí? Para poder evangelizar, la iglesia propone esas tres. A partir de esas tres, después se van a desprender muchas acciones diferentes, distintas, ¿sí? Más pequeñas. Pero esas tres engloban todo, engloban toda la acción de la iglesia. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. ¿Ustedes iban a misa cuando eran chicos? ¿Alguien? Yo sí. ¿Dónde iban? A ver. ¿Daniela? Con mi abuela a la catedral, siempre. Ah, ¿acá en Posadas? Era como que mi abuela nos llevaba a todos, sí. Ah, ¿viste? ¿Viste que siempre pasa eso? ¿No? Había como alguien que llevaba a todos, ¿no? Pero bien, no pasábamos mal igual. Ah, bien, qué bueno, qué bueno. ¿Alguien más? A mí también mi abuela y nos llevaba a las misas de Navidad y eran las más lindas por ahí también. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué era lo que más te gustaba, Candela, de esas misas de Navidad? Cantar. Ah, cantar, qué lindo. Las canciones de Navidad son muy lindas, sí, sí, por supuesto. ¿Alguien más iba a misa cuando era chico así? Que te llevaban tipo de la oreja así, te agarraban así, vamos. Tengo un recuerdo de ir a una iglesia en Córdoba porque era en el medio del cerro. Ajá, ah, qué lindo. Era toda naturaleza y era re lindo el lugar. Qué bueno, che, qué bueno. Buenísimo, excelente. ¿Alguien más? Profe, yo por ahí no iba a misa, pero me iba a los grupos juveniles. Ah, muy bien, Cristina, muy bien. Sí, excelente. Me iba solo más que nada para ir después de campamento. O iba por la joda, eso no. Se arma linda joda en los campamentos juveniles, eso sí, eso es cierto. Eso es cierto. Me consta. Eh, y pregunto, ¿no? Pregunto por curiosidad y con esto terminamos. ¿Por qué dejamos de ir? Vieron que hay un momento en la vida como que nos llevan, y después es como que cuando ya no nos llevan más, ya no vamos más. Digo, ¿qué nos pasa? A mí me pasó también, digamos, ¿no? O sea, pero siempre me pregunto eso. ¿Qué opinan ustedes? Porque llegaron los sábados de joda, el domingo de la mañana muy temprano. Puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Qué más? ¿Qué opinan ustedes? Me pasó que se me volvió muy rutinario y sentía que tenía que buscar algo más que me llene. Ujú. Muy bien, muy bien. Es cierto, es cierto. Bueno, estas cosas pasan porque a veces, pienso yo, ¿no? O por lo menos en mi caso, es como que se enfría un poco, ¿viste? Se enfría un poco la fe y a lo mejor al no entender bien qué es lo que pasa, no encontrarle mucho el sentido, digo, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué tenemos que ir? ¿Sí? Entonces, bueno, llega un momento en la vida, es este el momento, ahora, ¿no? Que ya somos más grandes, donde cada uno tiene que decidir libremente qué hago con Dios, porque hay un Dios que está ahí, ¿sí? Hay un Dios que está ahí, presente, está con nosotros, quiere estar con nosotros, ¿no? Y bueno, yo tengo que decidir qué hacer, ¿no? Con Él. ¿No? Absolutamente libre soy para decidir qué hacer. Así que, bueno, con esto nos quedamos. Yo voy a subir al aula virtual hoy a la tarde, ¿sí? Ahora a la mañana no puedo porque tengo que viajar, pero a la tarde les prometo
que subo el material y así vamos leyendo ya para encontrarnos la semana que viene y seguir avanzando. ¿Tá? Si modificamos el horario, ya que ustedes por ahí los jueves están, digamos, tienen solo conmigo la clase sincrónica, el encuentro sincrónico, por ahí lo hacemos un poquito más tarde y no tan temprano. Sí, vamos a ver si se puede, ¿tá? No les prometo nada. ¿Dale? Bueno, profe. Chicos, Sí, profe. escriban su asistencia en el chat, ¿sí? Por favor, el nombre, apellido y los que Dale. estuvieron presentes, y con eso nos despedimos. Que Dios les bendiga, chicos. Rezo por ustedes. Chau, Gracias, profe. Dale, profe. profe, muchas gracias. Chao. Gracias, Profe, chao. Chau, chau. Chao, profe. Buen Chau, fin. chau. Chao, profe. Chao, profe. Chau, chau, chau. Que estén bien. Buen fin de... Ay. ¿Qué Chao, pasó, Daniel? profe. Chau, chau. Voy a salir. Te quedaste colgada, ¿eh? Chao, chao. Chao, chao.